Sean todos muy bienvenidos. Qué bueno que estamos juntos. El título de esta predicación es La abominación desoladora. La abominación desoladora. Seguimos en nuestro estudio del capítulo 24 de Mateo y solamente por cuestiones de que el versículo que vamos a tocar el día de hoy es un versículo bastante profundo, es un versículo que abarca mucho en historia, en muchas cosas. Solamente veremos este versículo el día de hoy, es el versículo de Mateo 24:15. Sin embargo, antes de ir a Mateo 24:15, quisiera comenzar por otra sección y después llegar a él. Creo que todos, y usted va a coincidir conmigo, creo que todos anhelamos siempre algo mejor, un día mejor, un momento mejor. Creo que todo mundo está de acuerdo en tener un alivio de las angustias, los problemas y de todas las situaciones que vivimos en la sociedad. Pero el mensaje de la Escritura, amados, es que habrá un tiempo infinitamente peor. De hecho, la sociedad humana tiene que esperar un momento en el que este momento será el momento más severo que alguna vez se haya conocido. Y este momento se describe en palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Vamos a empezar por ahí, Mateo 24, pero vamos a empezar por el versículo 21. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:21 dice las siguientes palabras: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Misma escritura, en una versión de Palabra de Dios para Todos, lo pone de esta forma: esos días serán terribles, tiempos difíciles como no los ha habido desde el principio del mundo, ni los habrá jamás. En esta breve declaración, el Señor dice que el mundo va a pasar por el peor momento que haya conocido. Incluso le da un nombre, dice la gran tribulación. Esto no es nada nuevo porque profetas antes de nuestro Señor Jesucristo han hablado de este tiempo, a donde se predice que va a ser un tiempo de tremenda angustia, que abarcará al mundo, pero se va a centrar en la nación de Israel. El libro de Isaías en el capítulo 10 lo marca como el día del Señor, un día de gran juicio donde se establecerá el reino del Mesías. Y nos dice que antes de eso habrá una gran tensión para Israel. Un momento donde los israelitas serán asesinados, pero que habrá un remanente. ¿Usted sabe lo que es un remanente? Es una pequeña porción, donde habrá un remanente que escapará y aprenderá la lección de nunca volver a confiar ni de apoyarse en nadie más que no sea el Señor. La indicación es que en ese gran día, en ese día final, el pueblo de Israel se va a apoyar en alguien que a la larga los va a traicionar. Alguien que parece al principio ser amigo, alguien que parece al principio alguien de confianza, pero que va a resultar traicionero. Y ellos aprenderán la lección y en ese día el Señor, dice la Escritura, vamos allá a Isaías 10, versículos 20 y 21, ellos aprenderán la lección. Dice Isaías 10, 20 y 21, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán, dice, en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. En otras palabras, en el momento del final, en ese día del juicio, Israel va a atravesar por una gran traición. Porque ellos confiaron o confiarán en alguien que va a resultar doble cara, traicionero. Y va a haber un gran problema del que ellos tendrán que escapar. Acompáñame a Jeremías, por favor. El profeta Jeremías, también en el capítulo 30. Y estas son palabras tomadas de los profetas del Antiguo Testamento que han dicho lo mismo que el Señor Jesús predijo en Mateo 24. Jeremías 30, versículo 5 en adelante. Jeremías 35, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos,
como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El dolor humano más insoportable, creo que para los hombres, y hablo de varones, podría ser un dolor de muelas, un dolor de riñón tal vez. Pero el dolor más insoportable de la humanidad es el dar a luz a un hijo, el de parto. Ahora con la tecnología y la medicina y tantas cosas, pues hay cierto alivio, me dicen, me platican. Hay ciertas anestesias que dices, bueno, pueden librar un poco el dolor. Pero si nos remontamos a los tiempos antiguos, donde no había otra cosa más que tener el hijo sin anestesia, solo me puedo imaginar lo que es ese dolor, porque gracias a Dios los hombres no lo pasamos. Pero aquí el profeta dice que inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como las mujeres que están de parto. Aquellas mujeres que han tenido a sus hijos recordarán cuando venía el dolor del parto y dicen, ¡ay, el dolor ahí viene!, ¿no? Simboliza el dolor de una sociedad en el futuro. Cuando Jeremías ve hacia adelante, ve, por así decirlo, esta imagen en una visión profética, el hombre con un dolor agónico por lo que está a punto de ocurrir. El mundo en dolor, Israel en medio del dolor. Porque Mateo 24, 21 que acabamos de leer dice, porque habrá entonces gran tribulación. La palabra de Dios para todos, días terribles, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá. Será un día de gran angustia y de él, después de ese día vendrá la salvación. Entonces Isaías y Jeremías esperan un tiempo de graves problemas, un tiempo de dolor severo, un momento de muerte, un tiempo por el cual Israel tendrá que escapar, tendrá que huir. Pero también el profeta Daniel, acompáñame a Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y está hablando de un tiempo difícil, un tiempo de dolor. Para Jacob, dice Jeremías, un tiempo de problemas, dice Daniel, un tiempo de devastación, del cual Dios redimirá un remanente y traerá el reino del Mesías. Ahora vamos a Zacarías. Y estamos viendo cómo el Señor Jesús en Mateo 24 dice que viene un tiempo de gran tribulación, pero que no es algo nuevo, que es algo que se ha dicho desde mucho tiempo atrás. Ahora leemos Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13, versículo 8. Dice, 2/3 partes de la población de la tierra morirán, dice el Señor, pero 1/3 parte sobrevivirá. Entonces pondré a prueba a los sobrevivientes, los probaré como se pone a prueba la pureza de la plata en el fuego, los evaluaré como se evalúa la pureza del oro. Me llamarán y pedirán mi ayuda y yo les responderé, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Otra vez, en otras palabras, viene un tiempo de purga, de juicio, de muerte. Zacarías, un capítulo más adelante, Zacarías 14, versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Israel.
y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y todo coincide en la Escritura. Jesús está diciendo que viene en un futuro un momento muy difícil, de horror increíble e indescriptible para el mundo, pero particularmente centrado en la nación de Israel. Es un tiempo del que habló Isaías, Jeremías, Daniel, Zacarías. Entonces no es nada nuevo lo que Jesús está diciendo. Él está reiterando lo que se dijo desde antaño, que no habrá una época como esta. Y si Israel piensa que ha soportado un holocausto difícil en el pasado, necesita entender que todavía viene algo más difícil para el futuro, porque viene un holocausto diferente a cualquier otro, y que no solamente va a impactar a Israel, sino a todo el mundo. Pero justo antes de este terrible momento, habrá un tiempo breve de paz falsa. Después vendrá un holocausto sin descripción. Y después, la segunda venida del Señor Jesucristo. Acompáñame a Mateo 24, versículo 29 y 30. Mateo 24, versículos 29 y 30, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Es casi imposible no ver este cuadro profético, esta cronología, como lo expresa nuestro Señor, como lo expresa Isaías, Jeremías, Daniel, Zacarías. Un tiempo de gran angustia, de gran problema para el mundo, centrado en la nación de Israel, seguido por la purificación a través de la salvación, la venida del Señor Jesucristo, el establecimiento de su reino glorioso y eterno. Ahora, por un momento, imagínate a los discípulos que están escuchando todo esto. Los discípulos están escuchando que va a venir una gran tribulación. Ellos están con el Señor en el Monte de los Olivos. Ellos han visto al Señor Jesús limpiar el templo. Saben que Él está poniendo fin al sistema malvado e hipócrita. Y llegamos a la pregunta que ellos realizan: ¿cuándo serán estas cosas? Y puedes sentir el tono de ansiedad en esa pregunta. Vieron a Juan el Bautista, presenciaron los milagros, escucharon la enseñanza, aprendieron de la predicación, estuvieron en la entrada triunfal con los aleluyas y los hosanas, vieron cómo limpió el templo, cómo les ha dicho que va a destruir el edificio construido por Herodes, el templo, y que no quedará piedra sobre piedra. Y ellos creyeron que ese era el momento. Y por eso preguntan: ¿cuándo será? Y entonces Él les empieza a dar signos de la segunda venida. Y quiero agregar aquí por un segundo algo que creo que es muy importante que ustedes y yo analicemos. El rapto de la iglesia es un tema que no encontramos en estos dos capítulos, 24 y 25 de Mateo. Y es más, le voy a decir otra cosa: la palabra como tal, rapto, no aparece en la Escritura. Pero lo veremos en su momento. A través de ese estudio tocaremos en algún momento algunas cosas más adelante. Pero el arrebatamiento de la iglesia está en las epístolas. Y si Dios nos presta vida y tiempo, lo estudiaremos. Y lo digo porque es mi creer que el Señor va a tomar a su iglesia antes de todos estos acontecimientos tan fuertes. Y entonces el Señor Jesús les empieza a dar una descripción de lo que va a ser, de los signos que van a venir cuando suceda todo esto. Lo vimos la semana pasada y vimos el primer signo, que era el engaño.
Vimos que también el Señor le enseña a sus discípulos que lo están escuchando y dice que no solamente en esos tiempos habrá engaño, sino que también va a haber una disensión, o sea, va a haber guerra, rumores de guerra. También aprendimos que en los últimos tiempos va a venir una devastación, va a haber hambre, va a haber terremotos. Aprendimos que también va a haber profanación, aprendimos que va a haber deserción, que la gente se va a entregar una a otra, diciendo estos son cristianos, pero también aprendimos que va a haber una gran declaración al final, la predicación del Evangelio a toda criatura, que son signos del futuro, signos de antes de la venida del Señor Jesús. La destrucción del templo fue un juicio en su tiempo propio, porque usted recordará que la historia marca que en el año 70 después de Cristo vino una destrucción del templo de Israel y no han podido reconstruir el templo hasta el día de hoy. Aprendimos que Mateo 24:8 nos dice que serán principios de dolores, que cuando empiezan los principios del dolor de parto, sabemos que el parto está cerca. Y así escuchamos de parte de estos hombres del Antiguo Testamento que vienen tiempos difíciles, eventos que se van a acumular en el futuro antes de la llegada del Señor Jesucristo por segunda vez. Y lo hace y lo compara con Apocalipsis, que Apocalipsis habla de sellos, de trompetas y de copas. Y ya lo tocamos hace unas semanas atrás. Pero entonces, ahora sí llegamos al punto de partida de nuestro estudio en esta mañana. Todos vamos a Mateo 24:15. Es aquí donde estaremos estacionados por un momento, donde el Señor Jesús a sus discípulos en el Monte de los Olivos les va a decir algo profundo, algo que requiere de mucha atención, algo que necesitamos comprender. Dice Mateo 24:15 en palabras de nuestro Señor Jesucristo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego entre paréntesis dice, el que lee, entienda. Y este es un versículo clave, amados, para entender la transición entre los primeros 14 versículos y los versículos del 15 al 31, final del capítulo 24. Un versículo clave importante. Y este es el signo. En el versículo 8 empiezan los dolores de parto. Y nos da una serie de signos: engaño, guerras, hambres, terremotos, etcétera, etcétera. Pero cuando llega al 15, dice, todo esto va a suceder cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Así que hay que leer Daniel para poder entender, ¿no? Porque el Señor Jesús dice, el que lee entienda. Ahora vamos a Daniel. Vamos a Daniel capítulo 11, a donde encontraremos un personaje importante. Daniel 11, versículo 36. El libro de Daniel, capítulo 11, versículo 36, dice, el rey del norte hará todo lo que quiera. Se sentirá tan orgulloso y poderoso que creerá que es más importante que un Dios. Perdóneme si estoy leyendo la palabra de Dios para todos, no le avisé, a lo mejor usted tenga otra versión. Hablará cosas espantosas del Dios de dioses. ¿Se da cuenta que cuando la Biblia marca al Dios de la Biblia, lo marca con D mayúscula, y cuando habla de otros supuestos dioses, lo hace con D minúscula? Y creerá que su maldad va a tener éxito hasta el final. Pero Dios ya ha señalado lo que sucederá. Al rey del norte no le importarán los dioses que adoraban sus padres, no le importarán los dioses adorados por las mujeres, es decir, no le importará ningún dios. Se considerará por encima de todo. El rey del norte no adorará a ningún dios, pero sí al poder y a la fuerza. A sus padres no les importaba el poder y la fuerza tanto como a él. Pero para el rey del norte, el poder y la fuerza serán su Dios, y lo adorará con oro, plata, joyas y regalos costosos. Ahora, tomando en cuenta lo que dice Daniel 11, lo tenemos que comparar con Daniel 2.
Y aquí es a donde la cosa se empieza a poner un poquito complicada. Le pido que me preste su atención y que Dios nos ayude a comprender. Vamos a Daniel 2. Resulta que la profecía de Daniel, en el capítulo 2, ¿usted se acuerda, antes de ir a Daniel 2, se acuerda cuando empezamos a estudiar el libro de Mateo, cuando vienen los magis, que son los famosos magos de Oriente? ¿Se acuerda que lo empezamos a estudiar hace como 2 años atrás? Y dijimos que estos magos, ¿cómo es que saben que van a ser un rey de los judíos en esta época? ¿Y de dónde vienen? Que vienen del Oriente. ¿Cómo es que supieron? Bueno, resulta que cuando Dios permite a Babilonia llevar cautivo a su pueblo Israel, entre los que llevan unos príncipes. Y entre esos príncipes va uno llamado Daniel. Daniel, por designios de Dios, es un hombre entendido, un hombre que tiene la revelación de Dios. Y mire cómo Dios pone en lugares estratégicos a su gente para servir a él en un futuro. Resulta que este Daniel, en el capítulo 2, versículo 26, ha escuchado que el rey Nabucodonosor ha tenido un sueño, que le ha robado el sueño. Es decir, una noche tuvo un sueño y a partir de entonces no puede dormir el hombre porque está todo consternado. Le manda hablar a sus agoreros, a sus adivinos, a todos los que saben de esas cosas y les dice, quiero que me interpreten mi sueño. Y entonces llegan estos hombres y les dicen, está bien, rey, dinos cuál es tu sueño. Y él les dice, no, quiero que si son de veras adivinos, ustedes me digan qué soñé y que me digan la interpretación. Y entonces ellos les dicen, ninguno en la tierra va a poder adivinar qué soñaste y darte la interpretación si no nos dices qué soñaste. Y dicen, no, porque si yo les digo, los voy a preparar. Quiero que si son de veras me digan qué soñé. Y entonces les dice, si no lo hacen, los mato. Y entre ese grupo está Daniel y sus 3 amigos. Y cuando llega a oídos de Daniel, Daniel va con sus amigos y les dicen, oremos a Dios para que Dios nos revele qué soñó el rey y le podamos dar una interpretación, porque si no, nos van a matar. Y cuando ya sale la orden para matarlos, entonces Daniel se acerca y dice, llévame con el rey. Yo sé cuál es la interpretación, yo sé cuál es el sueño. Y tiene que ver con el futuro. Daniel 2:26. Respondiendo el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Luego el versículo 28, palabras célebres de las abuelitas, pero hay un Dios, ¿no? En los cielos, que dice que todo lo sabe, que todo lo conoce, ¿no? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, hasta lo subrayé. Te voy a decir lo que ha de suceder en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los videntes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también
el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey. Tú, versículo 37, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ok, ahora déjeme tratar de explicarle. Mire lo siguiente. Por favor, ponme la otra imagen. La interpretación del sueño de Daniel hacia el rey Nabucodonosor es la siguiente. Le dice, tú rey, Nabucodonosor, rey de Babilonia, en esa figura que tú viste, eres la cabeza de oro. Y habla del reino babilónico. Dice, después vendrá otro reino después de ti que no será tan fuerte. Y entonces habla del imperio medo-persa. Si usted lee Daniel, usted se dará cuenta que Daniel sirvió a diferentes reyes. ¿Usted se acuerda de la historia cuando Daniel es echado a la fosa de los leones? La escuchamos desde niños y se la hemos enseñado a los niños. Bueno, cuando Daniel es echado a la fosa de los leones, el rey no es Nabucodonosor, el rey es Darío y es el rey medo-persa, ¿ok? Daniel sirvió a dos reyes diferentes. Cuando Daniel tiene la visión de parte de Dios para interpretársela a Nabucodonosor, le está diciendo, tú eres la cabeza muy fuerte, pero después de ti va a venir otro reino no tan fuerte. Y después vendrá otro, que es el imperio greco o Grecia. Después vendrá otro, que es el imperio romano, que tiene unas piernas de hierro. Y el imperio romano conquistó muchísimo a base de fuerza, a base de hierro, de espada. Y después dice algo muy interesante. Después habrá un reino mezclado, hierro y barro, que de la montaña saldrá una roca no cortada con mano que va a venir y va a tirar, y todo eso se va a venir para abajo, porque en ese tiempo va a haber un reino de parte de Dios que va a ser fuerte. La segunda venida de Cristo es representada con la piedra que sale de la montaña y derriba todo esto. Dicen algunos teólogos que este último imperio romano restaurado es Europa. Ahora, con ese pensamiento, quédese un segundo y continuemos. Ahorita vamos a ir otra vez a eso. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque la Biblia marca que viene un tiempo que se llama abominación desoladora. Es lo que estamos viendo. No lo pierda de mente, ¿ok? Los teólogos dicen que la Roma reconstruida o restaurada es Europa unificada.
la Unión Europea que existe actualmente. Si tú quieres viajar a Europa, sacas un pasaporte, compras los euros y puedes viajar por muchos países de Europa con un solo pasaporte, con una sola moneda. ¿Usted ha escuchado que el Reino Unido se quiere salir de la Unión Europea? El famoso Brexit. Ya no quiere pertenecer a la Unión Europea. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted sabe por qué? Tal vez diga, pues no sé, intereses políticos. Hay una razón bíblica incluso para eso, pero lo veremos más adelante. Pero quiero que piensen esto. Esta profecía es para lo que habría de venir en un futuro. Y a donde va a ser derribado todo es en los pies, en esa mezcla de hierro con barro. El hierro representa el Imperio Romano, que se mezcla, que hacen alianzas, pero no se acaban de mezclar entre ellos. ¿Ok? Se va a levantar una confederación europea que se va a convertir, escuche lo que le voy a decir, en el Salvador de Israel. Cuando Israel se encuentre en problemas graves con los vecinos que tiene, porque no lo quieren, un reino restaurado, una Europa unificada, va a salir a proteger a Israel. Pero el que va a liderar esa alianza para proteger a Israel en contra de la alianza rusa, árabe, que va a ir en contra de Israel, va a terminar haciendo algo terrible. Le voy a volver a leer lo que dice Isaías 10, 20 y 21. Isaías 10, 20 y 21 dice que acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. En medio de esa alianza europea que protege a Israel, ese líder va a traicionar a Israel. Cuando el mundo se venga en contra de Israel, como lo describe Daniel 11:40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y caballo, y gente de a caballo, y muchas naves, y entrarán por la tierra, e inundarán, y pasará. Es decir, viene un tiempo en la historia de la humanidad cuando el pueblo de Israel tenga un conflicto serio con muchas naciones y lo ataquen. Y cuando lo ataquen se va a levantar un grupo de naciones que va a defender a Israel. Y le va a decir, no está solo. Y entonces Israel va a decir, oye, gracias por protegernos. Y va a hacer una alianza con él. Y cuando Israel baje la guardia, va a haber una paz falsa por un tiempo. Después de un tiempo, esta persona va a quitar su máscara y va a... ¿Ha escuchado de Alepo? Algunos no. Hay una situación que está pasando en el mundo drástica. Aquel niño que apareció ahogado en las costas de España, de Alemania, de España, sirios. O sea, en Siria está pasando una situación bastante difícil. Tú dices, ¿pero qué tiene que ver con Israel? Tiene mucho que ver con Israel porque es vecino de Israel. Y tiene mucho que ver con Israel por los vecinos, y no solamente ellos, sino los que apoyan a estas naciones. Si tú vas a la historia, te darás cuenta, en el 2015, Rusia, China, están detrás de Siria y lo apoyan. Pero quien está en contra de Siria y apoya a los rebeldes es Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Arabia, otros países. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que en el mundo se están acomodando las piezas para que en un futuro se desarrolle lo que viene en la Escritura como una profecía.
Entonces cuando leemos Mateo 24:15, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, el Señor Jesús está diciendo, cuando suceda eso, entonces viene el fin. Y ahorita vamos a cerrar con un poquito más de lo del video. ¿Pero qué significa abominación? Bueno, básicamente abominación significa algo aborrecible, detestable, repulsivo. La palabra de Dios lo usa para hablar principalmente con cosas asociadas a la idolatría. Por ejemplo, Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 21. No entrará, dice, en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, en el cielo no va a haber abominación, no va a haber algo que el Señor no quiera, que sea repulsivo a Dios. El Antiguo Testamento lo asocia predominantemente a la idolatría, a los ídolos, a los rituales, ceremonias. Por lo tanto, es una palabra que tiene que ver con dioses paganos, ídolos, y es detestable ante Dios. Entonces vendrá un gran evento en el futuro de Israel en el que habrá un acto de idolatría a tal magnitud que será abominable y causará la destrucción, la ruina, la devastación del lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Pablo, en una ocasión, cuando regresa de predicar por Asia, va al templo. Acompáñame a Hechos capítulo 21, solamente para tomar referencia y asentar lo que la Biblia dice del lugar santo. Hechos 21:28. Dando voces, dice que lo vieron unos israelitas ahí y que dijeron, este hombre anda muy mal. Dice, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado, ¿cómo dice? Este santo lugar. Entonces, entendemos que abominación es algo detestable a Dios relacionado con idolatría. Y entendemos que el lugar santo es el templo. Aquí Pablo, como les decía yo, regresó de un viaje y quiere reafirmar su compromiso con los judíos. Lo encuentran en el templo y empiezan a incitar a un motín. No significa otra cosa más que el templo. Usted y yo sabemos que en el Antiguo Testamento tenemos el lugar santo y tenemos el lugar santísimo. Y aquí está lo que creemos que es el templo. Por eso Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, es una abominación de desolación. Es un acto repulsivo a tal grado que te lleva a decir, no quiero más, y te alejas. Es tan desagradable, es algo tan repulsivo que no quiero participar de eso, me alejo. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué es esto? Esto que está aquí es lo que hizo Antíoco IV Epífanes, un rey sirio, que en el año 175 entró en el templo, mató a un cerdo en el altar, le hizo comer a los sacerdotes cerdo y colocó una imagen
creo que de Zeus. Y entonces los judíos, al ver que habían profanado el templo, habían puesto en ese lugar un ídolo, dijeron, no más, y se alejaron del templo y dejaron de ir. La intención de este hombre era precisamente que los israelitas dejaran de hacer eso. La historia nos dice, ¿usted alguna vez ha tenido en sus manos una Biblia católica? ¿Usted conoce que la Biblia católica tiene unos libros ahí que son macabeos? Primera y segunda de Macabeos. La historia de los macabeos nos narra lo que este hombre, de quien le acabo de decir, este Antíoco, hizo. Ellos en ese libro, en esos dos libros, nos narran lo que hicieron, porque fue escrito en ese periodo. Ahí encontrarás un resumen completo, porque fue el periodo en el que vivieron. Un periodo de unos 400 años después de que Daniel profetizó y antes de la era del Nuevo Testamento. Este hombre trató de acabar con la religión judía y para hacerlo mató a miles y miles de judíos, incluidos hombres, mujeres, niños. Entró ahí, como le dije, y hizo todas estas cosas. Los judíos dejaron de ir al templo y eso es lo que dice Daniel 11, que acabamos de leer. Quedó desolado, nunca regresaron, hasta que vino la revolución de los macabeos. Los macabeos se levantan, van a la guerra, por la gracia y designio de Dios, vencen a este general, lo expulsan, y entonces viene algo que se conoce como Hanukkah. ¿Lo ha escuchado? Es la celebración de las luces. Es una fiesta que se celebra en próximas fechas, finales de noviembre, finales de diciembre, a donde se prende la lámpara que tiene 9 brazos, se va encendiendo, y la tradición judía dice que cuando ellos encendieron esta lámpara en el templo, una vez que habían expulsado a este hombre, el milagro fue que se quemó, o más bien se quedó prendida, 8 días, cuando solamente tenía aceite para un día. Y entonces ellos dicen, ese es un milagro, y lo celebran desde entonces hasta la fecha. Pero este hombre entró y hizo esta cosa atroz para ellos, y algo muy similar va a suceder en el futuro. Daniel 9:24 Dios les ha dado a tu pueblo y a la ciudad santa un plazo de 70 semanas. Durante ese tiempo hay que dejar la maldad y el pecado, hay que buscar la purificación por los errores cometidos. Deben promover una justicia que dure por siempre. Así la visión profética será confirmada y será consagrado el lugar santísimo. Dice 70 semanas. Y estas 70 semanas se tienen que ver como en años. Y aquí es a donde empieza la interpretación y aquí es a donde empieza uno a confiar en que las cosas son como la palabra de Dios dice, porque 70 veces 7, porque representan años, son 490 años. Y los 490 años se cumplen exactos al cumplimiento de cuando Jesús viene. El versículo 25 de Daniel 9 dice, Daniel entiende muy bien lo que te voy a decir. Pasarán 7 semanas desde el momento en que se dio la orden de regresar y reconstruir Jerusalén hasta que llegue el rey ungido. Jerusalén tendrá de nuevo una plaza y un canal alrededor para protegerla. La construcción durará 72 semanas, pero habrá mucha angustia en ese tiempo. ¿Cuándo comenzó esto? En el año 440, cuando el rey Artajerjes estaba. Él dio el decreto para reconstruir y empezó ahí. Pasa todo este tiempo y desde ahí empiezan a contar 7 semanas desde el momento en que se dio la orden de regresar y reconstruir Jerusalén. 62 semanas
La construcción, dice, durará 62 semanas, pero habrá mucha angustia en ese tiempo. Y entonces, si tú sumas, tienes un total de 69 semanas que se ha calculado hasta el tiempo en el que el Señor llegó. El verso 24 dice, Dios les ha dado a tu pueblo y a la ciudad santa un plazo de 70 semanas. Pero no son 70, nada más hay 69. Hay un problema ahí de una semana. Es decir, no se ha cumplido todo el tiempo. Y yo sé que algunos tienen cara así como de, ¿qué? Ya no entendí, ya me perdí. La profecía dice que del tiempo del rey Artajerjes a que se reconstruyera todo, va a pasar una serie de años. No se han cumplido todos esos años. Falta un tiempo, pero ese tiempo todavía no se cumple, todavía el Señor no regresa. Daniel 9:26, cuando pasen las 62 semanas, el ungido morirá y quedará sin nada. Luego, el pueblo del siguiente gobernante destruirá la ciudad y el santuario. El final llegará como una inundación, habrá guerra hasta el final y todo quedará totalmente destruido como Dios lo ha dispuesto. Después el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. Las ofrendas se interrumpirán durante media semana. En lugar de ellas, ahí va, un hombre destructor pondrá ídolos abominables, pero Dios ha ordenado que el destructor sea completamente destruido. Y aquí vemos que antes de que se cumplan las 70 semanas, a la mitad va a venir este príncipe, este rey, y va a traer desolación. Parece que todo marcha bien, pero a la mitad, a los 3 años y medio, él va a revelarse como lo que verdaderamente es. Todo está conectado con el fin del pecado, el final de la transgresión. Tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Ese periodo de 7 años se inicia cuando Israel hace un pacto con este príncipe. ¿Se acuerdan que el video que vimos dice que hay muchas naciones alrededor y que están en conflicto? Cuando llegue el momento que dice la Biblia que atacarán a Israel, vendrá uno que dirá, yo estoy aquí para respaldarlos, los defiende, los derrota a los enemigos, hace pacto con Israel. Y al Israel, al bajar las manos, bajar la guardia, él gobierna y hay una paz falsa durante 3 años y medio, se interrumpe a la mitad, él se rebela y entonces pone la desolación, la abominación desoladora, y entonces el pueblo se da cuenta de lo que ha pasado. Establece un ídolo en medio del templo, detiene el culto, hace que adoren a este Dios falso, a este ídolo falso. Y Daniel, que no se detiene con eso, Daniel capítulo 12, versículo 11, todavía nos da más datos. Y mire lo que dice, pasarán 1290 días desde que se prohíba la ofrenda diaria que se coloque el ídolo abominable. 1290 días. A ver si lo puedo explicar de manera más sencilla. En los últimos tiempos viene una situación difícil. Atacarán a Israel, la Unión Europea, liderada por alguien que se conoce como el Anticristo, va a venir, va a defender a Israel, va a derrotar a los enemigos de Israel, harán pacto con él y habrá una paz falsa de 7 años, la última semana, y a la mitad de esa semana él se va a destapar y va a decir realmente quién es, va a poner en el templo de Dios esta abominación desoladora, y entonces empieza ya el final. Y el Señor dice aquí que pasarán 1290 días que se prohíbe la ofrenda diaria hasta que se coloque el ídolo abominable. Desde el momento en el que se quita el sacrificio diario y se establece la abominación, habrá 1290 días. Ahora, preste atención y ojalá no se pierda, porque Apocalipsis, acompáñame a Apocalipsis 12, Apocalipsis 12:6, nos va a dar otro dato.
un dato que hace referencia a que Israel en este tiempo va a huir de cosas terribles que veremos la próxima semana. Pero Apocalipsis 12:6 dice, la mujer huyó. Ahora, por un momento, permítame decir esto. Cuando dice la mujer huyó al desierto, esa mujer es Israel, a un lugar que Dios había preparado para que ella fuera protegida durante 1260 años. Días, perdón, dije años. Era para ver si estaban poniendo atención. Días. Esta mujer, en la Biblia, cuando Dios ve a Israel, a su pueblo, por ejemplo, no vaya allá, en Ezequiel 16, Dios ve a Israel como una mujer. Y dice, estabas sola, estabas ensangrentada, nadie te hacía caso, yo te dije vive, y a Israel la ve como una mujer. Ahora, Gálatas 4:26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La mujer descrita en Apocalipsis que va a tener que huir por esta cantidad de días de 1260 días es Israel. Pero Daniel dice que hay 30 días más. Yo creo que Daniel nos permite ver 30 días posteriores a la tribulación, cuando el Señor viene, como dice Zacarías, y se planta sobre el monte de los olivos, y Daniel nos lleva 30 días más adelante, a donde veremos en Mateo 25, usted ha leído donde dice que las ovejas serán puestas a la derecha y los cabritos serán puestos a la izquierda, ¿lo ha leído? Cuando leemos en Mateo 25 esa parte que el Señor dice, a ver, los que están conmigo de este lado, creo que en ese tiempo, en el futuro, dentro del final de la tribulación, se va a juntar todo para ser juzgados. Los que han de ir al cielo, los que han de ir al infierno. Y luego Daniel todavía agrega otra cifra más, que es Daniel 12:12, serán muy afortunados el que logre esperar y sobrevivir los 1335 días. Muy bendecidos los que duren 45 días más. Algunos teólogos dicen que es cuando Dios va a establecer el trono en Jerusalén y a donde dará los lugares de gobierno, de representación a su pueblo, a sus hijos. Apocalipsis nos dice 1260, fin de la tribulación. Daniel 1290, 30 días más para el juicio de las naciones. Luego nos dice 1335, 45 días más para establecer el reino. Pero todo esto se desencadena por la abominación desoladora, la profanación del lugar santo. Apocalipsis 3:5 dice, se le permitió a la bestia decir palabras llenas de orgullo para insultar a Dios y se le dio poder para ejercerlo durante 42 meses. 3 años y medio, 1260. Después de esos 1260 se termina. Vienen 30 días más para lo que va a ser el juicio y después lo que leímos donde va a ser el establecimiento, lo que se cree que va a ser el establecimiento. Hablaremos más de eso adelante. Déjeme ir terminando. Apocalipsis 13:6. La bestia empezó a insultar a Dios y a decir cosas en contra de su nombre, del lugar donde vive y de los que viven en el cielo. La bestia recibió el poder de pelear contra el pueblo santo de Dios y de vencerlo. Recibió poder sobre cada familia, raza, lengua y nación. A la bestia, dice, la adoraron todos los que viven en la tierra y que no tengan sus nombres escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. La gente que no tiene escrito su nombre en el libro de la vida, que esté viva en este tiempo, dice que va a adorar a la bestia. Pero hay con la bestia
Dice Apocalipsis 13:11, después vi a otra bestia que salía de la tierra. O sea, hay otro, tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia recibió autorización para ejercer el poder de la primera y lo usaba para hacer que toda la gente adorara a la primera bestia que tenía curada la herida mortal. Esta segunda bestia hacía grandes milagros, incluso hacía bajar fuego del cielo a la tierra delante de mucha gente. Engañaba a los habitantes de la tierra haciendo esos milagros con la autorización de la primera bestia. La segunda bestia ordenó a la gente que hiciera una imagen en honor a la primera que había sido herida con una espada y había regresado a la vida. La segunda bestia había recibido el poder de darle vida a la imagen de la primera para que así pudiera no solamente hablar, sino también mandar matar a todos los que no la adoraban. Algunos dicen que esto está relacionado con la tecnología. ¿Cómo puedes saber si todo mundo lo está haciendo? Dicen que ahora saben todo, dónde estás, dónde vives, todo a través de la tecnología. Y algunos se atreven a pensar y a decir, esto va a ser a través de las redes, a través de la tecnología, donde haya un conocimiento mundial. ¿Quién sabe qué cosa satánica va a hacer eso? Pero él va a hacer que todo el mundo adore a esta bestia. Los que no la adoren serán sacrificados. Y mientras este sirio Antíoco hizo una abominación desoladora con una imagen de Zeus, este segundo, del que habla Daniel, lo va a volver a hacer. Y entonces vendrá el fin. Wow. Pablo, ya para terminar, en 2 de Tesalonicenses 2:4, hace referencia a esto también y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, este anticristo, la abominación desoladora que traerá, es que engañará a Israel, lo hará creer que es su amigo, a los 3 años y medio se va a descubrir y va a decir, esto es lo que yo soy, y va a plantarse ahí y va a decir, yo soy Dios, adórenme a mí, ríndanme culto a mí, y cuando eso suceda, entonces vendrá el Señor Jesucristo. Oro a Dios para que usted se quede con algo de lo mucho que hemos visto. Sé que de repente es difícil, pero es necesario entenderlo. Oremos. Señor, cuando tú pronunciaste estas palabras ahí en el Monte de los Olivos y se la enseñaste a tus discípulos, tuviste la intención de que todos en un futuro conociéramos estas palabras también, y esta mañana al estudiarlas de la manera más humilde te pedimos que nos ayudes a comprenderlas, a entender los tiempos, a conocer, Señor, un poco de lo que viene por delante, no para angustiarnos, sino para reiterar nuestra confianza en ti, porque podrán venir muchas cosas, pero tu amor por tu pueblo no cambia. Gracias porque en medio de toda situación, tú eres bueno, justo y misericordioso. Lo que puedo ver, Señor, a través de tu palabra, es que en medio de todas estas situaciones, tú tienes cuidado de los tuyos y te agradecemos por ello. Te pedimos que nos enseñes a vivir como tú quieres, honrándote y glorificándote en todo tiempo. Padre, la obra la haces tú. Te pido que la palabra que hemos escuchado, tú, Señor, hagas que lleve fruto. Me declaro incompetente, pero confío en que tú, Señor, que eres bueno y poderoso, harás tu obra. Gracias en Cristo Jesús.